Sola Cristo, solamente Cristo. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay perdón de pecado. Solo Él es nuestro sacerdote, sumo sacerdote. Cristo es el todo, hermano. Es nuestro el todo. Entonces Él no debe ser quitado de la predicación. Él tiene que estar en la predicación. Cada domingo, cada persona que se levanta a predicar en su iglesia, en el púlpito, tiene que hablar por lo menos de Cristo. Así que Jesús dijo, estamos celebrando el mes de la Reforma, y el 31 de octubre millones de creyentes en todo el mundo celebran la Reforma protestante. Fue un movimiento espiritual, hermano, que trajo una gran división o un gran cisma en la iglesia católica romana del siglo XV, del siglo XVI. Y de ahí se desprendió una gran verdad. Muchos volvieron a las escrituras nuevamente, hermano. Pues la palabra de Dios estaba secuestrada en esos días. Todo el mundo no podía leer las escrituras. Y todo el mundo no entendía los mensajes. O cuando leían la lectura, la leían en latín. Y la leían de espalda hacia atrás. De espalda. La gente no entendía ese latín. Por eso fue que Martín Lutero tuvo que traducir la Biblia a un lenguaje llano, que el pueblo pudiese entender las escrituras. Y al entender las escrituras, entonces vino un gran despertar. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios alumbra el entendimiento. Y donde hay tiniebla y la palabra de Dios llega, ellas son una antorcha, dice Pedro, que alumbra en medio de la oscuridad. Bendito sea su nombre por siempre. Las escrituras, hermano. Entonces hoy hablaremos sobre sola Cristo. Solo Cristo, hermano. Solamente Cristo. Fuera de Él no hay nada. Es Cristo. Y las 5 solas fueron la corona de la Reforma protestante. Las 5 solas. Sola escritura, ¿verdad? Sola fe. Sola gracia. Sola Cristo. Y solamente a Dios sea la gloria. Solamente a Dios sea la gloria, a nadie más, a ningún hombre, a ningún pastor, a ningún obispo, a ningún apóstol. Solamente a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor. Jesús dijo acá que Él es el camino. Él no dijo que Él es un camino, no, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el camino porque el hombre perdió el camino allá en Edén. Al hombre pecar, Dios lo saca y pone un ente espiritual con una espada para que no vuelva a entrar. El hombre perdió el camino y el hombre ha querido entonces trillar su propio camino hacia Dios. Y han buscado muchas formas para llegar a Dios. Pero el hombre humanamente, por ser un ser caído ya, no puede llegar a Dios. Tiene que venir a alguien que nos revele ese camino y que Él diga, yo soy ese camino que tú estás buscando y que perdiste. Él dijo, yo soy la verdad, porque estamos viviendo hoy día en un mundo relativo, donde la gente dice que las cosas son del color con el cristal con el cual tú le estás mirando. Lo que para mí es una verdad absoluta, quizá para el mundo no es una verdad. Y para lo que ellos es una verdad, para mí no es una verdad. Pero las escrituras son verdad absoluta. Lo que Dios dice es verdad, y sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Él es esa verdad, hermano, que el mundo está buscando. Y Él es la vida. Él es la vida. El hombre murió. El hombre cayó. Y Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El hombre, el mundo sin Dios está muerto, hermano. Está muerto. Y necesitan que alguien le dé ¿qué? Vida. Jesús viene y se revela como esa vida. Hay un texto en Juan que dice que llegará la hora cuando
los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y vivirán. Vivirán porque Cristo es esa vida. En Adán todos morimos, pero vino un segundo Adán que es alma vivificante, porque Él da vida, hermano. Él da vida. Y en esa verdad de que Él es el camino, de que Él es la verdad y que Él es la vida, solo Cristo nos muestra que Él es el único medio por el cual los hombres pueden llegar a Dios. Ahora, solo Cristo combatió dos grandes errores. Dos grandes errores antes de la reforma que reinaban en el mundo entonces. Número uno, la mediación de los santos, sacerdote y la Virgen María. ¿Qué ellos enseñaban y postulaban a la iglesia? Que para tú poder hablar con Dios o acercarte a Dios necesitaba un intermediario, un mediador. Y para ello estaban los santos. ¿Quién eran los santos? Aquellos hombres que habían vivido vida piadosa en la iglesia católica romana, que habían muerto. Entonces ellos calificaban para ser intermediario entre Dios y tú. Y también estaba entonces María. Y tenían a la Virgen María como la suprema que intermediaba, que tenía una presencia activa en cuanto a la mediación entre los hombres y Dios. Ellos tenían un argumento que apelaba a la razón de la gente, que era: orémosle a María porque ella es la mamá de Jesús. ¿Y qué madre le niega un favor a su hijo? Eso apela a la razón, ¿verdad? A la razón humana, pero no a las escrituras. No a las escrituras. Ellos canonizaban y elevaban personas al estatus de santo. Entonces ellos decían que para usted necesitaba un mediador. Un mediador para eso. Se enseñaba que el creyente no podía acercarse directamente a Dios, sino que debía hacerlo mediante intermediario humano y espirituales. Ahora, ¿qué dice la escritura sobre esta enseñanza que ellos daban? Hebreos capítulo 14, Hebreos 4:16. Dice el escritor: acerquémonos pues confiadamente al trono. ¿Para qué? Para hallar misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. La palabra dice: acerquémonos confiadamente. Yo no necesito un intermediario, sino que yo puedo ir directamente al trono de la gracia del Padre. Ellos tenían secuestradas las escrituras en esos días. Las escrituras no era el centro de la predicación en ese tiempo. Por eso es que Martín Lutero, al encontrar Romanos 1:17, que dice: mas el justo por la fe vivirá, esto fue un detonante en su ser. Y empezó a estudiar y a investigar, y los ojos se le alumbraron, y empezó a ver prácticas que la iglesia hacía, que estaba muy distinta de lo que decía las escrituras. Por eso es que él intentó que la iglesia volviera ¿al qué? Al principio. La palabra reforma es darle forma a lo que algo una vez tuvo forma, pero que la perdió. Él no quería dividir la iglesia, él quería que la iglesia volviera al principio, a los orígenes, a las escrituras, a la palabra, que sea el centro, y no los papas que eran el centro en esos días de la iglesia y de la vida en ese entonces. Otra enseñanza que se llevaba era que tenía que haber un intermediario, alguien que interviniera por ellos. Por ellos. Muchos de ustedes fueron católicos, ¿verdad? Fueron a la iglesia. Tuvieron esas enseñanzas. Se les enseñó desde pequeñito. Había un confesionario donde usted se confesaba. Ustedes vean cómo los padres daban la misa en latín, que usted no entendía nada de lo que decía. Su entendimiento quedaba nublado, en cero, porque solamente ellos leían las escrituras y ellos saben latín.
usted no sabe si lo estaban vendiendo ahí o dedicándole a alguien. No entendíamos nada, hermano. Pero gloria a Dios por esos hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, como otros, como Juan Hus, con muchos reformadores que entregaron su vida y se arriesgaron para que las escrituras no llegara a nosotros y se volviera a las escrituras. Jesús enseña que no necesitamos intermediario, que no necesitamos mediadores. Jesús enseña en 1 Timoteo 2 del 5 al 6 que Él es ese gran mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque Dios se hizo hombre. Nos dice Filipenses, y tomó forma de siervo y estuvo con nosotros. Y cuando María quedó embarazada, ¿qué dijo el ángel? Y pondrán su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Dios estuvo con nosotros. Jesús se hizo hombre. Él es el mediador, hermano, de nosotros. Y dice la palabra de Dios, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio en rescate. Y esa palabra ahí, rescate, tiene que ver con la palabra redención. Él se dio en rescate por todos nosotros. Él dio ese pago. La doctrina de la redención nos enseña que alguien tuvo que pagar, que éramos esclavos y que se dio un pago. Para rescatar al esclavo tenían que dar un pago, comprarlo. Y Jesús dio ese pago, dice aquí Pablo. Se dio en rescate por nosotros, amados hermanos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El justo. Tenemos alguien que aboga por nosotros, alguien que aboga por ti delante del Padre. ¿Quién es ese? María, los santos, Pedro, Juan, San Mateo. No, ellos no murieron por ti en la cruz del Calvario. Ellos no derramaron su sangre. Ellos no eran ese Cordero Santo que quita el pecado del mundo. No, Jesucristo es quien intercede por nosotros. Y Juan dice: hijitos, hijitos, si ustedes pecan, sepan que tienen un abogado. Un abogado que lo va a defender. Y ese abogado no es un abogado corrupto, porque hay muchos abogados corruptos y que se aprovechan de los clientes. No, ese abogado es Jesucristo, el justo. Ese abogado es justo, hermano, y él juzga y defiende con justicia. Bendito sea su nombre por siempre. Cristo, sola Cristo, es Cristo el que puede abogar por ti ante Dios. Nadie más puede abogar por ti, amado hermano y amigo. Y el segundo error que la sola Cristo combatía era la idea de que la salvación se obtenía por obra y por méritos humanos. Sola Cristo combatía esos dos grandes errores. Se creía que el sacrificio de Cristo no era suficiente y que era necesario añadir obras para completar la salvación. ¿Cuáles eran esas obras que ellos añadían? Dar limosna. Tenía que dar limosna. Tenía que comprar la indulgencia, que era un pago económico para reducir los años en el purgatorio. Participar en misa, procesiones y reliquias. Construir iglesias, capillas y altares. Hacer obras de caridad como cuidar enfermos, huérfanos. Pero estas obras eran vistas como mérito para ganar la salvación. Y esas obras, las obras no nos garantizan a nosotros la salvación. Las buenas obras no nos hacen salvos. Pero como personas salvas estamos llamados a hacer buenas obras.
Porque Dios preparó buenas obras de antemano para que andésemos por ellas. Pero esto no es por obra, dice Pablo, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces ellos enseñaban que había que hacer obras para que sumaran a tu salvación, que el sacrificio de Cristo no era absoluto. Había que hacer voto monástico, entrar a convento, vivir en celibato. Eran vistos como vida santa, que te acercaban a la salvación, más a la salvación. Y está un monasterio allá lejísimo, apartado del mundo, del ruido, del pecado. Hacer el voto del celibato. No me voy a casar, estaré solo. Eso a ellos les sumaba más para su salvación. Pero la Biblia dice eso. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Usted y yo nos regimos por las Escrituras. Es por las Escrituras. Así que el sacrificio de Cristo era suficiente y no necesitaba añadirle más nada. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12 dice: en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Escuchen bien. En su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús se ofreció como una ofrenda al Padre. Los sacrificios eran ofrendas que se le hacían a deidades. Jesús se ofreció como esa ofrenda agradable al Padre. Cuando Juan el Bautista está en Jordán bautizando, que ve que Jesús viene hacia él, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está diciendo que así como el cordero era sacrificado en el Antiguo Testamento una vez al año, en el día de la expiación por los pecados de todo el pueblo, él está diciendo: este es el prototipo. Esta es la realidad de los tipos del Antiguo Testamento. Él es el Cordero de Dios que irá al sacrificio eterno y que va a ofrecer su vida por el pecado de toda la humanidad. Y ya cuando obre ese sacrificio, no habrá que hacer más sacrificio por los pecados del mundo. Por eso él dijo: Padre, consumado es. Finí, terminado, acabado, cesado. Ya no hay que obrar más. Y él se sentó a la diestra del Padre, diciendo: ya la obra del sacrificio se ha terminado. Porque los sacerdotes continuamente estaban trabajando y sirviendo en el tabernáculo y en el templo. Versículo 11 de Hebreos, como estamos leyendo, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Solamente lo tapaban, lo cubrían. A Aarón, toda la línea de Aarón, la línea sacerdotal, estaban continuamente ofreciendo sacrificio, continuamente, pero no quitaba el pecado, lo tapaba. Juan dice: Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio es más excelente que el sacrificio del Antiguo Testamento, pues el del Antiguo Testamento eran sombras, tipos y figuras de lo que había de venir, que era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que solo a Cristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, versículo 12, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio y se ha sentado. Así que no necesitamos añadir nada más al sacrificio de Cristo para ser salvo.
Añadir a la obra de Cristo Jesús. Su sacrificio fue perfecto, completo y eterno. En la cruz Él dijo: consumado es. Juan 19:30. Declarando que la deuda del pecado fue pagada totalmente. Su deuda y mi deuda Él la pagó totalmente. Por eso dijo: consumado es. Consumado es. La idolatría, la veneración de intermediarios espirituales, las falsas enseñanzas de que la gracia de Cristo no era suficiente por sí sola. El principio sola Cristo significa que solo Jesucristo es el medio por el cual el ser humano puede ser salvo, reconciliado con Dios y tener vida eterna. No hay otro mediador, no hay otro nombre, no hay otra obra más que la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual usted y yo podamos ser salvos, que no sea el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Ningún mérito humano, ninguna obra religiosa, ninguna tradición puede salvarnos. Solamente Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús solamente puede salvarnos, hermano. Por eso digo: yo soy el camino. No hay otro camino que nos pueda llevar al Padre. Es Él, hermano. Es Él. La gente está en caminos errados, buscando cómo llegar a Dios. ¿Cómo llegamos a Dios? Haremos una torre, nos crearemos un camino, una religión para llegar a Dios. No. Jesús ha declarado, nadie ha declarado que Él es ese camino, con excepción de Jesús. Nadie ha declarado que es la vida, con excepción de Él. Y que Él es la verdad, hermano. Él es esa verdad y en Él no hay mentira. Pregunta ahora para nosotros: ¿usted cree que así como en el siglo XVI explotó la reforma al Martín Lutero clavar las 95 tesis en la puerta de la catedral en Wittenberg, allá en Alemania, convocando a los intelectuales a debatir lo que él creía conforme a las escrituras? Hoy día nosotros necesitamos una reforma. La iglesia de Cristo en todo el mundo necesita volverse a su Dios. La iglesia solamente avanza volviendo hacia atrás. La iglesia avanza volviendo a los principios de las escrituras. Ningún argumento, metodología humana hará que la iglesia avance. Tenemos que volver a los principios bíblicos, a la oración, a la predicación, al ayuno, a la meditación y a poner la palabra de Dios como el centro de nuestra vida y en nuestras congregaciones y de nuestros sermones. ¿Ustedes sabían que en el siglo XVI y XV el púlpito no estaba en el centro? En el centro de las grandes catedrales e iglesias era la idolatría, los ídolos. La Virgen y muchos ídolos estaban en el centro en las iglesias. El púlpito estaba a un lado, dando a entender que la palabra no era el centro. El centro eran las tradiciones, las idolatrías, la corrupción, el engaño en el cual tenían al pueblo. Hoy día nosotros ponemos el púlpito en el centro y la Biblia en el centro, dando a entender que el centro de la predicación o de la iglesia debe ser las escrituras, la palabra de Dios, hermanos. Y por eso es que hay tantos engaños y tantos errores hoy día, porque la gente no quiere estudiar las escrituras. Y yo quiero decir, ¿por qué necesitamos una reforma hoy día? O volver a los principios, las escrituras. Hoy día tenemos líderes que se creen los intermediarios entre Dios y el pueblo. Ellos son los que oran por ti. Ellos son los que te acercan a Dios.
Tú no puedes acercarte a Dios libremente. Tienes que hacer por medio de ellos. Cuando en hebreo dice todo lo contrario. Se está vendiendo el favor de Dios, así como se vendían las indulgencias. Juan Hu atacó la simonía en sus días, que tenía que ver con la venta del don de Dios, basándose en Simón el mago allá en Hechos. Cuando Simón quiso comprar el don del Espíritu Santo. Así que Juan Hu atacaba a la iglesia católica con estos versículos y llamó la simonía, porque vendían los milagros, vendían las horas santas, todo era comprado, un negocio. Y mandaron a John Texel, que era un monje dominico allá en Alemania, a vender indulgencia para así poder construir y terminar la catedral de San Pedro que está en Roma. Usted puede verla por Google. Es una monstruosidad, hermano, construida a base del engaño y la ignorancia del pueblo. Porque donde todo es tan ciego, el tuerto es el rey. Pero la palabra alumbra el entendimiento y te hace ver dónde está el error y el engaño. Y hoy día, ¿por qué necesitamos una reforma? Las escrituras no son la autoridad máxima ahora en la iglesia. En muchas iglesias las escrituras no son la autoridad máxima, sino que lo que diga el líder es la autoridad máxima, hermano. Y eso vemos. Yo fui una vez a una congregación, y como estamos en la congregación, hay un apóstol en esta congregación. Y el apóstol se iba a ir de viaje dentro de 2 días. La esposa del pastor llamó a orar por el apóstol y llamó a los líderes, pero le dijo: oremos por el apóstol, pero no toquen al apóstol, no pongan su mano sobre el apóstol. Y yo dije: Dios mío, es un arcángel. Porque estamos poniendo a los hombres en un pedestal y a Cristo lo estamos bajando. ¿Se acuerdan la iglesia en allá Apocalipsis capítulo 3 versículo 20? Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Jesús le está hablando a una iglesia, no al mundo, a una iglesia que lo había sacado fuera. Ellos hacían todo en la congregación, celebraciones, fiestas, esto y esto, pero Cristo no estaba ahí adentro. Cuidémonos nosotros, hermano, de hacer cosas supuestamente para Cristo y que Él esté fuera. Él no es el invitado como en la boda de Caná. ¿Se acuerdan? Que Él esté invitado, que Él siempre sea el centro, que Él sea el primero sentado a la mesa, que Él sea el centro acá en la plataforma, que se hable de Él, solamente de Él. Hoy se utiliza la manipulación. Usted ve los videos, hermanos, en las redes. ¡Qué vergüenza! Que se hacen llamar cristiano, pero por sus hechos dicen todo lo contrario. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque se parecían a su Señor, porque hablaban como su Señor, quizás porque se comportaban como su Señor, porque predicaban como su Señor, y fueron llamados cristianos en Antioquía. Hoy día la gente se llama cristiano, sí, pero ¿cristiano de qué? Si tus hechos dicen todo lo contrario. Tenemos que volver a las escrituras. El que dice que es mío debe andar como yo anduve. Y hoy hay mucha manipulación en las iglesias, y los medios y el mundo empiezan a bombardear a la iglesia evangélica cristiana por ver esos cortes de video de gente que quieren ordeñar o están ordeñando al pueblo. Ya no se predica el pecado, el arrepentimiento ni la santidad.
Esos mensajes no gustan, no agradan. Hoy día son mensajes motivacionales, positivismo, que hablen a tu ego y a tu superación. Desde el púlpito se predica eso. No se está predicando, hermano, el arrepentimiento, el perdón de pecado, la santidad. Pablo le dijo a una iglesia: yo no he rehusado hablarle todo el consejo de Dios. Si usted va a predicar, si yo voy a predicar, tengo que predicar todo el consejo de Dios. Si voy a enseñar, tengo que enseñar todo el consejo de Dios. Si te hablo de bendición, si te hablo de prosperidad, si te hablo de sanidad, si te hablo de que te va a ir bien, si te hablo de las promesas que Dios bendice al justo, que no hay justo desamparado y su descendencia que mendigue pan, también tengo que predicarte del arrepentimiento, del pecado, de la santidad. Pues sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie le verá, hermano. La paz y la santidad. Hay que predicar esos mensajes, porque no agradamos a los hombres. Dice el escritor de los Hebreos: si queremos agradar a los hombres, entonces no agradaremos al Señor. Y yo le pregunto a usted: ¿a quién usted quiere agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién? Jesucristo ya no es el centro de la predicación. Por eso necesitamos una reforma. Hoy cumplimos 508 años. Se va a cumplir el 31 de este mes. Y en muchas iglesias Jesucristo no es el centro de la predicación. No es el centro. Y las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis te hablan de Cristo. Te muestran a Cristo. En uno está un poco oculto, pero en otro está revelado, está clarificado. En el Nuevo Testamento Cristo está clarificado. En el Antiguo está un poco oculto, pero está ahí, hermano. Él está ahí. Él está en todas las escrituras. Y Él dijo: aprendan de mí, ejemplo es dado. Escudriñen las escrituras, le dijo a un grupo de líderes, porque ellas dan testimonio de mí. Ellas me enseñarán a mí toda escritura, hermano. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, del 10 en adelante, que los profetas que profetizaron de esta gracia buscaron, indagaron sobre qué persona y en qué tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos señalaba dónde que van a ser el Mesías, en qué tiempo será. Pero a ellos se les dijo que no era para ese tiempo, sino que ellos administraban esa gracia para nosotros, la iglesia del Señor, hermano, los gentiles. Y Cristo a su debido tiempo nació de mujer y nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Así que, hermano, que Cristo es el centro de todo. Sola Cristo, solamente Cristo Jesús. ¿Por qué solamente Cristo Jesús? Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Porque Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas, y los que entran por mí hallarán paz. Él es el pan de vida que del cielo descendió, y Él es el agua de vida eterna. Él es el apóstol de nuestras almas, hermano. Y Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y Él es nuestro Rey glorioso de gloria. El Salmo dice: alzad os puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria?
Jehová de los ejércitos, el fuerte y temible, Jehová el grande en batalla. Alzad, os puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Cristo Jesús es ese Rey de la gloria. Él es el Rey de gloria que venció al pecado. Él es el Rey de gloria que venció la muerte. Él es el Rey de gloria que venció a Satanás. Él pisó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Y aunque fue crucificado y aunque fue sepultado, al tercer día se levantó victorioso, victorioso y triunfante. La muerte no le pudo retener, hermano, porque eres el Rey de toda la gloria. Cristo amado, te damos gracias en esta mañana.